Hay cuerpos que no encajan en el molde y vidas enteras tratando de responder a una pregunta injusta. ¿Qué te falta para ser como los demás? Este cuento no habla de hechizos, sino de dignidad, vergüenza y la difícil tarea de mirarse sin huir. En el reino nadie lo llamaba por su nombre. En los pasillos, en los patios, en los salones siempre era el príncipe enano. Dos palabras que parecían una broma, pero que, repetidas durante años, se le fueron clavando en la piel como una marca. Se llamaba Alonso, hijo único del rey, heredero esperado, orgullo anunciado antes de nacer. Los heraldos habían prometido un príncipe fuerte, alto, digno continuador de la línea real. La vida, sin embargo, eligió otra cosa. Desde niño, Alonso fue de baja estatura, con las piernas un poco más cortas de lo habitual y una proporción que llamaba la atención de inmediato. No era frágil, no era enfermizo, solo era distinto. Al principio, en la primera infancia, todo era juego. La niñera lo alzaba con un cariño profundo, las damas lo llenaban de caricias, el rey lo miraba con un orgullo que intentaba ser natural. Pero a medida que Alonso crecía, la curiosidad de los otros empezó a volverse incomodidad. Un día, escuchó detrás de una puerta: «Es una pena. ¿Cómo gobernará a alguien así? El pueblo quiere una figura fuerte. La imagen importa». Las palabras se le quedaron en la memoria como piedras en el bolsillo. No sabía qué hacer con ellas, pero le pesaban. El rey, hombre criado en la lógica de la apariencia, vivía atrapado entre dos sentimientos que lo desgarraban: el amor verdadero por su hijo y la vergüenza que le provocaba imaginar los juicios de los demás. Nunca lo dijo en voz alta, nunca se atrevió a mirarlo con desprecio, pero su mirada, cada vez más inquieta, iba llenándose de silencios. Alonso lo notaba. Los niños, incluso cuando nadie les explica, adivinan lo que pasa entre líneas. En los consejos de la corte, los ministros hablaban de alianzas, guerras, tratados. Nadie lo miraba realmente. Él, sentado en un rincón, aprendía a pasar inadvertido, como si su pequeña estatura contagiara también su presencia. Una tarde, durante una audiencia pública, el rey hizo llamar a un huérfano que había salvado a unos niños de un incendio. Era un joven alto, robusto, de manos grandes y espalda ancha. El pueblo lo aclamó. Su figura imponía, su historia emocionaba. Alonso, desde arriba, observó la escena. Sintió una punzada de envidia que le dio vergüenza. Si yo fuera así, pensó, tal vez mi padre me miraría con ese orgullo sin dudas. Pero luego vio al muchacho temblar al hablar, la torpeza con que juntaba las manos, la humildad con que bajaba la cabeza, y comprendió algo. La grandeza del joven no estaba en su cuerpo, sino en el gesto de entrar a una casa en llamas para salvar a otros. Aún así, el eco de las palabras que había escuchado antes no se disipaba. La imagen importa. En el castillo, la crueldad no venía de monstruos ni maldiciones, sino de comentarios lanzados al aire. «Pobre príncipe», decían algunas damas con un falso tono de compasión. No era culpa suya, claro. Si el rey no tuviera otro heredero, susurraban algunos nobles. Al menos el rey gobierna él mismo. Ya veremos después.
remataban otros. Alonso empezó a evitar salones llenos. Buscó refugio en los jardines altos, donde pocos subían. Allí, entre árboles y fuentes, se acostumbró a caminar solo, midiéndose no con los ojos ajenos, sino con el ritmo de su propia respiración. Un día encontró al viejo jardinero, Esteban, luchando contra un rosal rebelde. El hombre de manos gruesas y espalda encorvada murmuraba impropios contra las espinas. ¿Puedo ayudar?, preguntó Alonso. Esteban, sin volverse, respondió: ayuda a la paciencia, no las manos extra. Luego lo miró, lo reconoció e hizo una leve reverencia torpe. Disculpe, Alteza, no lo vi. Alonso sonrió con una sinceridad que pocas veces se permitía. No necesita reverenciarme aquí, solo dígame qué hacer. El jardinero dudó un segundo, pero aceptó. Le enseñó a podar sin matar, a quitar hojas secas, a limpiar la tierra con respeto. Las plantas no entienden de títulos, dijo Esteban una tarde. Crecer es crecer y morir es morir. Da igual si las mira un rey o un mendigo. Alonso guardó esa frase como un tesoro. En el jardín no era el príncipe enano, era un hombre que aprendía, que se ensuciaba las manos, que veía cómo la vida se abría paso en silencio. La reina, en cambio, era diferente. Lo amaba sin condiciones. Le miraba a los ojos como si en ellos no hubiera falta alguna. Una noche, al verlo triste, lo llamó a su cuarto, le sirvió té, le acarició el cabello y esperó. «Madre», dijo él quebrado, «¿soy una vergüenza?» Ella sintió el golpe como si le hubiera apretado el corazón con una mano fría. «¿Quién se atrevió a decirte eso?» «Nadie, pero lo veo, en los ojos, en las conversaciones que se detienen cuando entro, en la forma en que hablan de un príncipe fuerte, como si yo no estuviera en la sala». La reina lo miró largo rato. No quiso responder con palabras bonitas, que no resolvían nada. «Alonso», dijo por fin, «tú no eres lo que otros esperan, eso es cierto, pero lo que los demás esperan no es obligación sagrada». «¿Y lo que el reino necesita?», insistió él. Ella respiró hondo. «El reino necesita justicia, pan, paz, escucha. Para eso se necesitan ojos limpios, no piernas largas». Él guardó silencio. Sabía que ella lo amaba demasiado como para ser objetiva, y aún así, sus palabras le dieron un poco de aire. Con los años, Alonso fue aceptando que su cuerpo no cambiaría. Su estatura seguiría siendo baja, su figura distinta, pero su mente crecía hacia adentro. Leía en las noches, preguntaba a los sabios, escuchaba a los cocineros, a los guardias, al herrero. Descubrió que el reino visto desde el mapa no era el mismo que el reino visto desde la cocina, desde la puerta de los sirvientes, desde la casa de los pobres. Un servidor de la corte, Mateo, lo llevaba a veces de incógnito por los alrededores, con ropa sencilla, sin escoltas. Al principio Alonso sentía el temor de ser descubierto, pero pronto se dio cuenta de que lo verdaderamente extraño no era que lo vieran caminar entre la gente, sino que nunca antes se había bajado. En el mercado escuchaban a las mujeres discutir el precio del pan. En las tabernas oía a los hombres quejarse de impuestos y decisiones lejanas. En las calles observaba a los niños jugar con pelotas de trapo, sin saber que el futuro rey los miraba desde la esquina, con una mezcla de ternura y responsabilidad. «No se parece a las historias que me contaban», le dijo una vez a Mateo. «El reino no es solo un lugar que se gobierna, es un cuerpo que siente». Mientras tanto, en el palacio el rey envejecía.
Su salud no era mala, pero su carácter se había ido endureciendo al ritmo de los años. Temía por la imagen del reino, temía por la burla de otros monarcas, temía por el futuro. Una noche, en una reunión privada, algunos nobles insinuaron la posibilidad de nombrar regente a otro miembro lejano de la familia, un primo alto, de presencia imponente, aunque de inteligencia limitada. El pueblo necesita ver fuerza, dijo uno. El príncipe Alonso podría ocuparse de asuntos internos, discretos, propuso otro. El rey no respondió, pero su silencio hirió más que cualquier frase. Alonso, que escuchó la conversación desde la puerta entreabierta, no por curiosidad malsana, sino porque iba a anunciar su llegada, sintió que el estómago se le encogía. No era solo la idea de que dudaran de él, era la certeza de que, si aceptaba ese lugar secundario, estaría confirmando lo que otros pensaban, que su cuerpo lo definía. Esa noche bajó al jardín, buscó a Esteban, lo encontró sentado descansando con las manos apoyadas en las rodillas. ¿Qué se hace?, preguntó Alonso, cuando uno sabe que no lo consideran capaz solo por cómo es. Esteban, que no era filósofo, pero conocía el peso del mundo tanto como cualquier sabio, respondió: lo primero es preguntarse uno mismo si es capaz, y luego trabajar como tal, aunque los otros tarden años en darse cuenta. ¿Y si nunca se dan cuenta? El jardinero se encogió de hombros. Entonces al menos tú sabrás que no te traicionaste, y eso, Alteza, es más importante que un trono. Alonso miró las manos del hombre, llenas de cortes, callos, tierra incrustada. Manos de quien no había tenido tiempo para debates abstractos. Sus palabras por eso le parecían más verdaderas. Pasó el tiempo. La salud del rey se resintió en serio por primera vez. Una fiebre larga, una infección que no terminaba de ceder. Los médicos iban y venían. En los pasillos se respiraba una mezcla de preocupación y cálculo. ¿Quién gobernaría después? ¿Cómo reaccionaría el pueblo? El reino no era un cuento de hadas, era un territorio lleno de intereses. Alonso decidió pedir algo, que hasta entonces no se había atrevido a solicitar: una audiencia formal con el consejo. Cuando entró, su figura menuda pareció perderse entre las columnas, pero sus ojos, claros y firmes, llenaron la sala. Sé que dudan de mí, dijo sin rodeos, y tal vez tienen razones que desconoceré siempre. No puedo cambiar mi cuerpo, no puedo crecer más, no puedo borrar lo que soy. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero he recorrido este reino, he escuchado a la gente que ustedes solo ven en números. Sé lo que duele y lo que falta. Sé lo que necesitan nuestros campesinos y nuestras ciudades. Los miró uno a uno. Su voz no temblaba. No les pido que me acepten por compasión, ni que me den lo que me corresponde por sangre como si fuera un regalo. Solo les digo esto: si el reino se gobierna desde la altura del orgullo, caerá por su propio peso. Si se gobierna desde la altura de la conciencia, da igual cuánto mida el cuerpo del rey. El silencio se hizo espeso. Algunos lo miraban con desprecio, otros con sorpresa. El más anciano de ellos, sin embargo, tenía los ojos brillantes. He visto reyes altos que apenas sabían escuchar, dijo ese hombre, y hombres pequeños que sostuvieron pueblos enteros con su sensatez. Se levantó apoyándose en su bastón. Yo no sé qué decidirá el pueblo, no sé qué preferiría la historia, pero sé que necesita este reino hoy, alguien que lo reconozca por dentro, y ese alguien eres tú.
Alonso sintió que las piernas le temblaban, no de miedo sino de alivio. El rey desde su cama escuchó luego lo sucedido. Llamó a su hijo, lo miró como hacía años no lo miraba, no midiendo, no juzgando, no comparando, sino reconociendo. «Perdóname», dijo el rey con voz debilitada, «tardé demasiado en verte». Alonso negó con la cabeza. «No importa el tiempo, padre. Importa que ahora sí lo hace». Se acercó, le tomó la mano, y en ese gesto hubo una reconciliación más grande que cualquier ceremonia de coronación. No hubo milagros después. El reino siguió enfrentando dificultades. Hubo malas cosechas, hubo disputas, hubo errores. Pero Alonso aprendió a gobernar desde la altura que sí tenía, la de haber mirado a los demás a los ojos, a la misma altura, sin subirse a un pedestal ni rebajar a nadie. Los niños que nacieron en esos años crecieron escuchando historias del rey pequeño, que andaba sin escolta por las calles, que se sentaba en las plazas a hablar con los viejos, que no se reía de las deformidades ajenas, porque había aprendido, en su propia carne, lo que duele ser mirado como rareza. Para muchos, siempre sería el príncipe enano. La etiqueta no desaparecería, pero el peso de esas palabras cambió. Ya no era burla, eran recuerdo, la memoria de un hombre que no se dejó definir por las risas fáciles. Una tarde, años después de la muerte del rey, Alonso caminaba por el jardín con Esteban, ya muy anciano. El rosal que habían cuidado juntos seguía allí, más grande, más fuerte, con espinas y flores como la vida misma. «Mire, Alteza», dijo Esteban, «al final creció como tenía que crecer». Alonso sonrió, se miró las manos, ya con arrugas propias. «Y yo, Esteban», respondió, «también, no hacia arriba, pero sí hacia adentro». El jardinero, con una lucidez cansada, asintió. «A esto vine a este mundo», murmuró Alonso para sí, «a aprender que la estatura que importa no tiene nada que ver con los centímetros». No siempre podemos elegir el cuerpo en el que llegamos al mundo, pero sí la forma en que decidimos habitarlo. El verdadero tamaño de una vida se mide en la profundidad de sus decisiones, no en la sombra que proyecta sobre el suelo.